Dios ha dado, ha delegado, ha infundido, ha impartido autoridad a la iglesia, porque usted y yo vamos a necesitar autoridad espiritual para poder fungir, para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ya que la Biblia también dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dijimos la semana pasada que la autoridad espiritual del creyente es el reflejo de su sometimiento a la fuente de autoridad que es Dios. Se refleja vívidamente la autoridad en el creyente, siendo el reflejo de la autoridad de su sometimiento a Dios. Hay una necesidad. La Biblia dice que antes estábamos cautivos y anduvimos según la corriente de este mundo. En Efesios 2:1 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Antes éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. Cuando el Señor nos liberta de esa esclavitud, a propósito, la Biblia dice que ese es el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que el que no está dentro de los planes de Dios, el que no ha aceptado el señorío de Jesucristo, está bajo el señorío del espíritu que opera bajo los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Esto quiere decir que los hijos de luz tenemos oposición allá afuera, y usted sabe que el mundo allá afuera, el que no conoce de Dios, se opone a todo lo que Dios dice. Nuestra predicación, nuestro testimonio para muchos de allá afuera no pasa de ser un chiste, algo irrelevante. La Biblia dice que la predicación es locura para los que se pierden. Las cosas del espíritu no se pueden discernir carnalmente, sino espiritualmente. Entonces tenemos grande oposición de vivir la vida que el Señor nos ha mandado a vivir y de cumplir lo que Él nos ha mandado a hacer, el establecer su reino en esta tierra, la predicación del evangelio. Vamos a tener oposición. Y habíamos visto también la semana pasada que hay evidencias de falta de autoridad espiritual, y una de ellas dijimos que una vida de baja autoestima, la ausencia de amor, el dejar de estar apasionado por las cosas de Dios, es señal de que usted tiene necesidad de autoridad espiritual. La ausencia de amor, la ausencia de fe. Cuando las dudas llenan nuestra mente, nuestro corazón, cuando los temores nos sofocan y sofocan nuestra fe, usted necesita autoridad espiritual para poder sacudirse de esas cosas que están asediando su caminar. Usted no puede luchar en contra de huestes espirituales de maldad en sus propias fuerzas. Usted necesita autoridad espiritual. La ausencia de dominio propio también es una evidencia de la necesidad de autoridad espiritual. Cuando andamos, la Biblia dice, en las obras de la carne, en iras, griterías, lascivias, pensamientos malsanos. Cuando predominan las obras de la carne y cuando tenemos amistad con el mundo, cuando tenemos complacencia con las cosas del mundo, usted necesita sacudirse de eso que está empañando su caminar espiritual, y para eso usted necesita autoridad de parte de Dios. No puede hacerlo solo. A menos que usted no reconozca que necesita autoridad, no va a poder usar la autoridad. A menos que usted no reconozca que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, la Biblia nos exhorta que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Estamos siendo atacados día y noche en nuestra mente, en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. El diablo se le está ingeniando cómo hacer caer su vida, cómo quitarle la paz, cómo quitarle el gozo. Posiblemente a través de las finanzas, o a través de una enfermedad, o a través de algún conflicto emocional en su casa, en su trabajo. Maquinaciones del enemigo. Y hablamos, quiero pasar esto rápido, hablamos de las consecuencias de la falta de autoridad espiritual. Hay obsesión, pensamientos obsesivos. Somos llevados constantemente a hacer lo que no queremos hacer. La carne predomina. Si es que no nos ponemos a cuentas con Dios, luego de la obsesión viene la opresión. Cuando hay opresión del enemigo, usted va a necesitar que alguien ore por usted, que alguien ministre su vida. En el caso de Saúl, él estaba oprimido por un espíritu malo, necesitaba que un ungido toque alabanza delante de él, cuál era David. Pero si es que usted no hace caso a eso, luego viene la posesión. Cuando Saúl, aunque David estaba al frente de él, cogió la lanza y quiso matarlo. Cuando hay posesión demoníaca,
tendemos a herir a aquellos que quieren el bien para nosotros. Y hermano, el cristiano no puede ser poseído a menos que se descuide, y que su vida sea vacía, que contriste al Espíritu Santo y su casa sea vacía, a menos que reniegue las cosas de Dios. Usted no puede renegar las cosas de Dios a menos que el Espíritu Santo haya sido contristado y haya abandonado su vida. La Biblia habla de que no contristemos al Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos, y este día queremos meditar sobre algunos de los componentes de la autoridad espiritual. Hay principios, mi hermano, que no son negociables y que usted necesita para poder fungir en la autoridad que Dios nos ha mandado a fungir. Podemos tomar como ilustración, como ejemplo, la academia de policía. Para que un hombre o mujer pueda ejercer su autoridad como policía, tiene que pasar por una serie de requisitos. Primero, usted tiene que pasar por la academia y aprobar. Tiene que pasar por la academia y aprobar. Tiene que conocer las leyes y las normas del departamento de policía, las leyes judiciales del Estado y de la nación. Luego de que usted conozca eso, usted va a tener que decidir. Ahí entra la voluntad. Usted va a tener que decidir ser policía, porque hay personas que toman la academia y cuando pasan el entrenamiento dicen, esto no es para mí. Usted va a tener que decidir. Después de tener conocimiento, usted va a tener que decidir si quiere ser policía o no, para poder ejercer su autoridad como policía con eficacia. Si su corazón no está decidido, usted puede ser policía, pero no va a poder ejercer con eficacia su autoridad como policía. Y bueno, el tercero, tiene usted que vestir su uniforme y cargar su armamento, ¿verdad? Si no tiene el uniforme, su placa, su pistola y sus esposas, mejor es que no diga que es policía. Si no está de turno, si es que no está uniformado, si no tiene su armamento, su placa, sus esposas, mejor no diga que es policía, no va a poder fungir con autoridad. Oseas 4:9 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este versículo es clave para lo que estamos hablando. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Al igual que el policía tiene que pasar por la academia y tiene que aprender una por una cuáles son las leyes judiciales del Estado, de la ciudad, de la nación, tiene que aprender el código. Usted no va a poder tener autoridad espiritual que Dios quiere que usted tenga, a menos que usted adquiera conocimiento. Tenemos que esmerarnos por conocer las Escrituras, lo que dicen las Escrituras de nosotros, y eso no viene de la noche a la mañana. El conocimiento gnóstico de la mente, de principios bíblicos, no nos garantiza autoridad espiritual. Es solamente cuando meditamos en la palabra día y noche, cuando volvemos nuestra mente, tornamos para que esta palabra sea una delicia para nuestro ser. Entonces vamos a prosperar en nuestro caminar. Algunos piensan 2 veces antes de pagar el precio por estudiar la palabra de Dios. Piensan en el precio que tienen que pagar. Alguien dijo en cierta ocasión, si tú crees que los estudios son caros, más caro te va a salir la ignorancia. ¿Sabía usted eso? Es más cara la ignorancia que el pago que usted pueda hacer por cualquier clase de estudios. Y el día de hoy, mi hermano, usted y yo no podemos darnos el lujo de ser ignorantes. La Biblia dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Si usted no sabe cuál es su posición, a qué Dios le ha llamado, si usted no sabe cuál es su porción y su herencia, si usted no ha entendido que la Biblia dice y ha creído lo que la Biblia dice, que usted y yo estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Si usted lo sabe solamente aquí en la mente y puede repetir los versículos de memoria, pero ese conocimiento no ha bajado a su corazón, usted no va a poder fungir en su autoridad espiritual, no va a poder abrazar los principios de Dios. Mire lo que la Biblia dice, Pablo hablando a Timoteo. Y recuerde que la Biblia fue escrita por causa de nosotros.
La Biblia dice que las experiencias que pasaron los hombres de Dios en la antigüedad, la palabra de Dios costó sangre. Y Dios permitió todo este transcurso por causa de usted y de mí, para que hoy tengamos esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, para que podamos vivir por ella y ejercer nuestra autoridad por ella. Pero la Biblia dice, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Obrero aprobado. Yo me pregunto, ¿cuál será el código de aprobación en el reino de los cielos? Aquí podemos tener un código de aprobación, pero el código de aprobación del Señor yo creo que es mucho más excelente y mayor que el nuestro. Y si fuéramos a decir de aquí, si aquí tuviéramos un currículo, hermano, y perdóneme que le sea sincero y que le sea duro, pero si aquí tenemos un currículo de escuela bíblica y tenemos también estudios bíblicos los miércoles, y si pudiéramos decir y preguntar aquí, ¿cuántos han aprobado ese curso? ¿Cuántos han tomado la escuela bíblica en serio? ¿Cuántos han tomado los cursos de los miércoles en serio? Y que puedan decir, yo he asistido a todos los cursos, yo he puesto mi corazón para aprender, he inquirido delante de Dios, no ha sido una cosa pasajera. ¿Cuántos pueden decir, yo he aprobado? Puedo presentarme como obrero aprobado delante de Dios. No es el desafío que yo le pongo, es la palabra de Dios la que le dice a usted, procura con diligencia. Quiere decir, no solo asistas a las clases, tienes que estudiar, tienes que esforzarte, tienes que indagar la palabra. He dicho aquí en ocasiones anteriores, un predicador dijo, algún día el polvo de nuestras Biblias dará testimonio de nosotros delante de Dios. Biblias empolvadas. Alguien dijo en cierta ocasión, si una Biblia está destrozada, hecho pedazos por el uso, la vida de su dueño posiblemente no está destrozada. Amén. Procura con diligencia. Jesús tuvo que aprender. La Biblia dice, porque padeció. Por cuanto padeció, aprendió obediencia. En Lucas 2:52 la Biblia nos dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús tuvo que estudiar la palabra de Dios. Creció en sabiduría, nos habla de que él tuvo que obtener conocimiento. A los 12 años dejaba con la boca abierta a algunos escribas y doctores de la ley. Y mi hermano, Jesús, lo hemos dicho anteriormente, él no trajo ninguna arma, ningún poder sobrenatural del cielo, solamente uno: el amor. Él vino a mostrar el amor ágape de Dios. Pero él no vino con dones sobrenaturales, una inteligencia superior a la que él dio a los hombres. Él se hizo hombre, estando en condición de hombre. Él tuvo que leer, él tuvo que aprender las escrituras. Segunda Timoteo 3:15, Pablo, hablando de Timoteo nuevamente, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Usted ve, Jesús crecía en sabiduría, y la Biblia nos dice que las sagradas escrituras nos pueden hacer sabios. Sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Usted no puede ser policía si es que no pasa por la academia de policía y aprueba. Usted no puede ejercer su autoridad espiritual, la autoridad espiritual que Dios le ha dado, a menos que usted se esmere por aprender las escrituras y crezca en sabiduría. Segunda Timoteo 3:7 dice, hablando de un grupo de personas, las personas, dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay que aplicar el corazón, no solo la mente. Hay que aplicar el corazón, no solo la mente. Yo conozco personas, mi esposa no me deja mentir, que
tienen conocimiento, hermano, que como dicen, como dijo la pastora Nori el otro día, dice, tiene una cabeza tan grande que no le cabe por la puerta. Tienen tremendo conocimiento en la mente. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque hay que aplicarla, hay que aplicar con el corazón, hay que esmerarse, procurar con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero aprobado. Es la exhortación de Dios para usted. No me mire feo a mí, ¿sabe? Algunos me están mirando como, Maquita, sonríe, a Cristo le ama. Amén. Primero tenemos que pasar por la academia, luego tenemos que decidir. Primero el conocimiento, luego es la voluntad. Una vez que nosotros adquirimos conocimiento, tenemos la opción de escoger lo que vamos a hacer. Hasta que usted no sepa cuál es su porción, su herencia, hasta que usted no sepa, hasta que no sea revelado en su corazón la autoridad espiritual que Dios le ha dado, usted no va a poder decidirse si ejercerla o no. Aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios demanda disciplina. ¿Cuántos lo saben? Demanda disciplina. Ahora, escuche esto. ¿A quiénes Jesucristo llamaría tibios en el libro de Apocalipsis? Sino aquellos que saben, que han adquirido conocimiento, saben cuál es su herencia, saben el privilegio de que han sido llamados hijos del rey, pero no han decidido asumir su responsabilidad. La Biblia dice, prefiero que seas frío o caliente, pero que no seas tibio. Entonces, mi hermano, después de adquirir conocimiento, usted tiene que decidirse, usted tiene que decir, yo voy a hacer lo que la Biblia dice que yo soy, y voy a cumplir el propósito para el cual yo he sido llamado. Con la revelación y con el conocimiento y con la autoridad que usted recibe de parte de Dios, a través del conocimiento, usted va a tener que tomar una decisión. Viene una gran responsabilidad. No podemos ser hombres de doble ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto está escrito para los creyentes. ¿Por qué? Porque el diablo se especializa en poner doble ánimo en las personas. O soy o no soy. ¿Me conviene o no me conviene? Ya sé lo que tengo que hacer, pero voy a pensarlo 2 veces. ¿Lo hago o no lo hago? Déjeme decirle que cuando usted dice Jesucristo es mi Rey y mi Señor, para que Cristo sea su Salvador tiene que ser su Rey y su Señor. Cuando usted dice Jesucristo es mi Señor, usted no tiene opción, va a tener que vivir por el código que Dios ha establecido, la Biblia. De lo contrario, no va a poder experimentar la victoria que Dios ha comprado para usted. Dios nos ha dado autoridad y juntamente con ella, escuche esto, nos ha dado la libertad para ejercer. Sin libertad no hay en realidad autoridad. Porque si es que alguien me dice, ve tú y haz eso o aquello, y yo solamente obedezco lo que esa persona me dice que yo haga, no estoy fungiendo en autoridad. Tiene que haber una decisión. Una decisión. El libre albedrío es un componente de la autoridad, la voluntad humana. Una pequeña ilustración, un padre manda a su hijo a la tienda y le dice, dile al tendero, al dueño de la tienda, que te dé el material por el que yo ya pagué. El hijo va con ese mensaje, le dice el tendero le dice, yo no sé de qué estás hablando, vete de aquí. Es una señal de que no está fungiendo en autoridad, él está yendo solamente con un recado. No hay una decisión de su parte. Vuelve a enviarle el padre con más detalles de la compra hecha. Llega el hijo y le dice al tendero, mi padre pagó por 2 quintales de arroz. El tendero responde, no te daré nada, no me molestes. El hijo empieza a dudar de su padre. O el padre o el tendero, ¿quién mismo tiene la razón? El padre vuelve a enviarle esta vez con el recibo en mano. El hijo regresa y con más coraje que antes toma la decisión y reclama con recibo en mano, vengo a reclamar aquello por lo cual mi padre pagó, aquí está el recibo. Se ve, entró la voluntad del hijo, tomó una decisión.
pero primero tuvo que creer que el Padre estaba diciendo la verdad. Y le fue puesta una evidencia en su mano. Si usted tiene dudas de lo que Dios le ha llamado a hacer y lo que Dios quiere que haga con su vida y cuál es su herencia y su porción, revise el recibo. Revise las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando revise las Sagradas Escrituras y usted ya tiene conocimiento y Dios le revela y Dios le da sabiduría, usted va a tener que aplicar su voluntad y decir: esto me pertenece a mí, aquí está el recibo, yo vengo a reclamar lo que a mí me pertenece. Entonces usted empieza a fungir en su autoridad. ¿Sabe que hay personas, cristianos, que por ignorancia y otros por indiferencia se quedan dados? Claro que quiere decir quedarse dados, ¿verdad? Saben lo que les pertenece, no quieren tomar responsabilidad, saben cuál es el recibo de su herencia, la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el recibo? Tienen el recibo en mano, están leyendo y creen, pero simplemente no se atreven a ejercer su autoridad espiritual y decir: yo me voy a parar firme en lo que la Biblia dice de mí, yo me voy a parar firme en lo que la Biblia dice de mis hijos, me voy a parar firme en lo que la Biblia dice de mi matrimonio y de lo que la Biblia dice de mis finanzas y de lo que la Biblia dice de mi salud. Tengo el recibo en mano. Usted va a reclamar con autoridad. A nosotros nos ha sido dado un testamento, un pacto, sellado con sangre. Tenemos que ejercer nuestra voluntad. Su voluntad es lo que le da fuerza a la autoridad que Dios le ha dado. Usted va a tener que decidir si le cree a Dios o cree las mentiras del diablo, si le cree a su padre o le cree al tendero. Vete de aquí, yo no te voy a dar nada. Seguro que no, el diablo no quiere soltar nada de lo que a usted y a mí nos pertenece. El tendero examina el recibo y aún así no quiere dárselo. El hijo se llena de valor y regresa con el alguacil a reclamar la compra. Y el tendero tiene que dárselo sin argumento. Eso es lo que sucede en el mundo actual, ¿verdad? ¿Cuál es el alguacil? Tenemos la orden de nuestro Padre, sabemos cuál es nuestra porción, tenemos el recibo, el diablo no quiere soltar lo que nos corresponde. ¿Cuál es el alguacil? El alguacil, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos entonces que decidir buscar la unción de Dios. La unción de Dios, porque conocimiento sin una aplicación no le sirve de mucho, a menos que haya la unción de parte de Dios. Y la unción de parte de Dios, mi hermano, viene por causa de la obediencia. No busque la unción en saltos, en brincos, de canciones, en talleres. No busque la unción en conciertos. La unción viene por causa de la obediencia a la palabra de Dios. La unción, la clave de la unción está en las palmas de sus manos. La Biblia nos exhorta, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Le puede parecer cómico a usted, pero es una manera de ilustrar. El diablo come, ¿qué come? Carne, ¿verdad? El diablo no come espíritu, perdón, el león. El león come carne, no come espíritu. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como el diablo, como león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Cuando estamos carnales, el diablo huele, dice: aquí hay carne. Pero cuando estamos en el Espíritu y estamos caminando bajo la unción de Dios, aplicando el conocimiento, obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, el diablo huele. ¿Y qué es lo que huele? Huele a Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros somos del suave y grato aroma de Dios a este mundo, si es que andamos en obediencia. Aleluya. Hay personas que tienen alergia a algunos perfumes, ¿verdad? Uno se pone un perfume y se acerca a la persona y la persona empieza a estornudar y le falta la respiración y todo lo demás. Yo creo que el diablo es alérgico al perfume de Cristo. ¿Qué cree usted? Aleluya. Sed sobrios, dice, y velad.
Otra versión, la Biblia de las Américas, dice, sed prudentes y de espíritu sobrio. La Nueva Versión Internacional dice, manténganse sobrios con la mente despejada. Ahora escúcheme, hermano, pensar que si no pecamos el diablo nos va a dejar quietos es irreal. Es irreal. Jesucristo tuvo obediencia perfecta, vivió en santidad y el diablo no le dejó quieto a él. Satanás y los demonios son reales. Y si alguien tiene que saber esto es la iglesia. No podemos nosotros dejar de hablar de las cosas espirituales por tabúes o porque tenemos temor. Y mientras afuera los psíquicos, los brujos, están hablando de las cosas espirituales. Ellos no saben de lo que están hablando. Son reales, pero la Biblia dice, mi hermano, que ellos no son competencia para Jesús, ni para nadie que esté en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:4 dice, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo debe bastarle a usted, mi hermano, para armarse de valor. Es decir, el que está en mí es mayor que este hermano. Pues yo tengo autoridad, yo tengo poder, pero usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios. Y decidir, aplicar su voluntad. Jesús tuvo que decidir también ser obediente. Rindió su voluntad al Señor. Tenemos que hacer una decisión firme. Daniel 1:8. Daniel estaba en Babilonia, habiendo sido llevado cautivo como un preso. Y Babilonia, uno de los reinos más perversos de esa época, el más perverso de esa época, y el más perverso parece que de todas las edades, que luego se menciona también en el libro de Revelaciones. Babilonia, la madre de las abominaciones. Ahí estaba Daniel. Pero el versículo 8 del capítulo 1 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, tomó una decisión. Tuvo que aplicar su conocimiento y poner en ejercicio su voluntad y decir, yo no voy a contaminarme. Usted ve, la voluntad suya, si Dios no la viola, el diablo tampoco la puede violar. Es un componente de la autoridad espiritual. Usted decide. Jesús, la palabra de Dios dice en Lucas 4:8, respondiendo Jesús le dijo a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo le vino a tentar, le dijo, mira, la riqueza de los reinos de este mundo te los doy a ti, adórame. Le digo, si el diablo tentó a Jesús, no le va a respetar a usted, y le va a ofrecer también las riquezas y las glorias de este mundo. Si usted sucumbe ante las tentaciones y deja la palabra de Dios a un lado, no va a poder ejercer su autoridad espiritual. Pero usted quiere ver al diablo salir corriendo, dígale, aléjate de mí, Satanás, está escrito, solo a Dios voy a servir. Yo he decidido seguir a Cristo. Aleluya, eso le arma a usted de autoridad y de valor. En Juan 4:34 a Jesús le estaban queriendo dar de comer y Jesús hace una declaración, dice, mi comida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y acabe su obra. ¿Cuántos podrán decir el día de hoy? La razón de mi existencia, mi comida, mi sustento, mi alimento, es que yo haga la voluntad de Dios y que termine su obra. Usted ejerce su voluntad. Su voluntad empodera su autoridad espiritual. Solamente cuando hacemos eso, mi hermano, entonces es que podemos vestir el uniforme y cargarnos del armamento. Los componentes de la autoridad son el conocimiento, la voluntad y la santidad. La santidad, mi hermano. Palabra que a muchos hoy en día les rechina. Cristianos, no cristianos y también a cristianos les rechina santidad. Permítame decirle que si es que esa palabra a usted le causa un poquito de enojo, de incomodidad, es que usted está mal informado. Santidad no es nada malo, santidad no es algo que le va a poner a usted triste o que le va a privar de algo. Santidad le va a dar una gloriosa libertad.
Santidad le va a empoderar a usted para cumplir los propósitos de Dios. Santidad es como el uniforme del policía, es como el armamento del policía, para poder ejercer su autoridad y cumplir su función. Ya estudió, ya pasó la academia, ya aprobó, ya decidió ser policía. Y ahora cuando se viste de su uniforme, sale a la calle con autoridad, con alegría de que está cumpliendo su propósito. La Biblia nos dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Más claro que eso no canta un gallo, ¿verdad? Como decimos. No basta con hacer la voluntad de Dios un día, hay que vivir en santidad. Si usted cree que la santidad va a traer tristeza a su vida, está totalmente equivocado. La santidad le trae paz, le trae gozo, le trae poder, le reviste de la autoridad de Dios. Y usted va a poder ejercer su autoridad y fungir en lo que Dios le ha llamado a fungir. No basta con hacer la voluntad de Dios un día. Un buen comienzo no garantiza un buen final. Si se negocia o negocia, si se negocia con la santidad, se compromete la autoridad, pierde la autoridad. Si usted se pone a jugar con la palabra de Dios, con la santidad, usted va a perder autoridad. Un policía corrupto no puede ejercer su autoridad. Imagínese usted, un policía puede tener los títulos y los honores que tenga, ¿verdad? Y si es que está corrupto, él no puede salir a la calle y decir, deténgase en el nombre de la ley. Alguien le va a ver y le va a decir, tú estás peor que yo. Tú dices ser un guardián de la ley y tú estás quebrantando la ley porque tú eres así, asado. No va a poder fungir en su autoridad el policía, ¿verdad que no? Policía corrupto no puede ejercer su autoridad. La autoridad corrompida o corrupta, autoridad corrupta, se torna en manipulación, intimidación y dominación. Autoridad corrupta se torna en manipulación. Una mentira trae otra mentira. Si un policía hizo algo indebido, para cubrir su error va a tener que hacer algo indebido otra vez. Entonces empieza a manipular el sistema para quedar exento de aquello que cometió al principio, ¿verdad? Entonces la autoridad corrompida, mi hermano, trae manipulación, intimidación. El uso ilegal de autoridad es directamente sedición. Sedición quiere decir levantarse en contra de la autoridad establecida. Es rebelión. El uso ilegal de autoridad es rebelión y es sedición. Por eso es que nosotros tenemos que andar en santidad si queremos fungir en la autoridad de Dios. De lo contrario, vamos a querer manipular las cosas. Y déjeme decirle, todavía no ha nacido hombre que pueda manipular la palabra de Dios o los principios de Dios a favor de su vida. Nadie puede manipular a Dios. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted es sincero delante de Dios, si usted es santo delante de Dios, el ejército del cielo va a respaldar su vida y su palabra y su proceder y su autoridad. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Parte del uniforme de la santidad es la paciencia y es el perdón. Y aquí practicamos y ejercemos y tratamos de vivir el perdón y recordar lo que costó el perdón de nuestras vidas por lo menos una vez al mes, con la celebración de la Santa Cena. Si usted no tiene paciencia para con sus hermanos y usted no vive en perdón con sus hermanos, no tiene autoridad espiritual. No está vestido de santidad. No tiene su uniforme. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera algo en contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó.
Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro estándar. Así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otro componente del uniforme del soldado cristiano, el amor. La paciencia, el perdón, el amor. No existe tal cosa como un soldado cristiano déspota y regio que no tenga paciencia, no tiene autoridad espiritual. Jesús, mi hermano, tuvo que vivir en santidad para poder fungir en su autoridad espiritual. Hebreos 4:15 dice, pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando la Biblia dice de Jesucristo que Él no tuvo pecado, Jesucristo fue sin pecado. Jesucristo fue santo en toda su manera de vivir. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Y la Biblia también nos exhorta, dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. La próxima semana concluimos con esta serie. Aleluya. Vamos a ver para qué el Señor nos dio la autoridad espiritual. Examinar la fuente que es Dios. Cómo hemos sido investidos de poder. ¿Cuál es la jurisdicción nuestra? Es interesante. Jurisdicción quiere decir cuál es su área de cobertura. Toda autoridad tiene un área de cobertura. La policía de Nueva York no puede venir a hacer lo que quiere aquí en Nueva Jersey. Nosotros hemos sido dados un área de cobertura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie en este día.